Vamos acá en Vladimir a la Una. Vamos a conversar ahora con Mari Carmen Padrón, quien es coach ontológico profesional, ingeniero químico, máster en ciencias gerenciales, tecnología y política, consultora, directora de Cambio Fundamental. Bienvenida, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Muy y además bien. eres consteladora también, ¿no? Sí, Son como que muchas cosas. sí, todo relacionado. Todas relacionadas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo haces para relacionar tantas disciplinas que parecen disímiles, por ejemplo? Mira, el tema de fondo de todas ellas es el cambio y la transformación. Cómo ocurren los procesos de transformación, cómo ocurren los procesos de cambio. Todo cambia todo el tiempo, pero la pregunta es cómo hacemos que los cambios ocurran a propósito, en la dirección en que, de la vida que queremos vivir o del mundo que queremos construir. Finalmente mi tema es el cambio, la transformación. Ahora, esta disciplina, por ejemplo, el coaching, se aplica a diversas actividades, Sí. a diversas ramas de la actividad humana. Sí. Mira, el coaching es una disciplina bastante nueva, es emergente, de rapidísimo crecimiento en el mundo y que responde a una crisis en el aprendizaje. O sea, de la manera como los seres humanos hemos venido aprendiendo hasta ahora, nos rinde cuenta de que vivamos vidas que nos gusten más ni que seamos más felices, ¿no? Hemos aprendido que saber es tener las respuestas a las preguntas. Hemos confundido saber con opinar. Somos brillantes opinadores, pero no necesariamente somos efectivos en el hacer. Entonces, el coaching que ha surgido no en los espacios académicos formales, sino que ha surgido como respuesta a una crisis y una pregunta de cómo es que nosotros estamos aprendiendo y qué es lo que estamos aprendiendo cuando lo hacemos. Ha venido a encontrarse con nuevas formas de aprender y con una concepción distinta acerca de lo que es lo humano, el mundo y la realidad. Surge en espacios no formales y es una manera diferente de aprender. Ahí nos encontramos de nuevo con la emoción del niño por el aprendizaje, con la pasión del aprendizaje. Cuando éramos niños y descubríamos algo, era maravilloso, era fascinante, y después el aprendizaje se convirtió en otra cosa, pasar exámenes, hacer lo correcto, hacer lo que los profesores decían. Esto es volver otra vez al tema de ¿para qué aprendemos? ¿Cuál es el sentido del aprendizaje? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Nos gusta la vida que estamos viviendo? ¿De qué tenemos que hacernos cargo en la relación con nuestros seres queridos? En la relación con nuestra profesión, en la relación con la empresa en la que estamos, en el país que nos tocó vivir. Es otra visión del aprendizaje. Uno, por supuesto, conoce la palabra coach asociada al deporte. Sí. Pero ahora, por supuesto, se aplica a todas las más disímiles disciplinas. Sí. Si te pidieran una definición del coach y del coaching, mira, yo para creo quienes que no están enterados, porque no todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí, nosotros tomamos el término prestado del deporte. Y en el deporte significa entrenador. Sin embargo, en el sentido en que lo ejercemos como profesión, se parece más al término latino mayeuta. Mayeuta viene de la tradición socrática y significa partero. El coach no es más que un partero de procesos de cambio y de transformación. Es un acompañante del proceso también. Es un acompañante del proceso. O sea, el partero no hace que la criatura aparezca. La criatura va a nacer a veces con parteros. Con o sin ayuda. Claro. Pero que esté alguien allí sabiendo lo que tiene que hacer en el momento preciso hace una gran diferencia. Es como un partero de procesos de cambio. Claro. Ahora, en el caso de lo que tú te dedicas, el coach ontológico, ¿qué es el coach ontológico? Mira, el coach ontológico nace de un proceso histórico. Incluso tiene sus orígenes en el Chile de la década de los 70, en donde, bueno, hubo un proceso, un cisma pues, social que produjo una dictadura, la caída del gobierno de Allende y produjo un trauma en esa sociedad. Y algunos de los principales exponentes de esta versión del coaching vienen de ese proceso y descubrieron, como muchos luego, como yo, pues descubrimos que no es suficiente las buenas intenciones para que los cambios ocurran, que buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, pues, ¿no? Se hicieron preguntas fundamentales acerca de cómo es esto del proceso de la comunicación humana y cómo las relaciones humanas están en el centro de cualquier intento de cambio y de transformación. Y cómo la noción de la realidad también está en el centro de cualquier intento de cambio y de transformación. Y de ahí surge una nueva deriva del coaching. Muchos de ellos se fueron a los Estados Unidos. Fernando Flores, que es uno de los principales exponentes, hizo una tesis
estudió filosofía, un doctorado en filosofía, que se llamaba La Expresa del siglo XXI, y de allí comienza toda una práctica del coaching ontológico que parte de una crisis histórica, responde a una crisis histórica más grande que la crisis de Chile, pero además en estos momentos, por ejemplo, del proceso que nosotros estamos viviendo en Venezuela, creo que también es una oportunidad interesante para darle impulso a una disciplina como esta, porque nosotros también estamos haciéndonos preguntas acerca de si esto es lo que queremos, cómo queremos vivir, en qué país queremos estar, esta es la vida que queremos. O sea, estamos en esta constante insatisfacción y reflexión al mismo tiempo. Ahora, Mari Carmen, tú también eres formadora de coaching. Sí. De coach. Sí, de coaches. Mira, la experiencia de formar coaches es distinto y la experiencia de formarse como coach es bastante distinta a la experiencia a la que estamos acostumbrados en materia formativa tradicional. Una de las cosas que hacemos es que aprendemos enseñando. Hay una máxima que viene de uno de los maestros de la disciplina, que es Julio Laya, y que yo la repito mucho porque me parece muy poderosa, y es que no hacemos lo que hacemos porque lo sepamos, sino porque necesitamos aprenderlo. ¿Okay? El coaching tiene mucho que ver con el camino de la sabiduría, y la sabiduría tiene mucho que ver con el aprender a aprender. Aquel que deja de aprender ya no puede enseñar. El que deja de aprender, cuando enseña, pretende. Ahora, una empresa puede necesitar un coach para resolver problemas de orden laboral, de incomunicación entre los gerentes, por ejemplo, incomunicación entre la empresa y sus relacionados, incomunicación entre la empresa y sus clientes. Así es. Y también para facilitar procesos de transformación dentro de la empresa. Hay distintos tipos de coaching. Hay un coaching que es personal y digamos que es como la base de toda la práctica, pero luego está el coaching que es sistémico, que se realiza bien sea en organizaciones, en familias, en equipos. Puede ser en partidos políticos, un equipo de fútbol, en una iglesia. En una comunidad también. En una comunidad. Incluso coaching cultural, puede hacerse trabajos para producir un cierto cambio en la cultura de una región, de un espacio, que dificulta que algo suceda en ese lugar. Entonces, en esos espacios, bien sea organizacionales o sociales, puede abordarse desde el punto de vista del coaching. Dependiendo del problema. Dependiendo del problema. Mira, pueden ser conflictos entre sectores, por ejemplo, puede ser utilizado para solución de conflictos, puede ser utilizado para integración de equipos. Puede ser utilizado para cambio cultural, para facilitar procesos de cambio, por ejemplo, implantación de un nuevo sistema que tiene resistencias o que las personas no comprenden bien cómo acometer el cambio. Puede ser utilizado para apoyar a ejecutivos específicos en sus equipos, puede ser utilizado para apoyar líderes políticos o empresariales. O de otra índole. Le preguntaba yo a Rómulo Aponte sobre el coach sexual, en el ámbito sexual, y me decía, no, pregúntale a Mari Carmen, yo de eso no sé. Coaching de pareja, por ejemplo. No, yo creo que hay terapistas sexuales, ¿no? El tema sexual es un tema humano y aparece en muchas conversaciones de coaching, pero yo la verdad que no hablaría de coaching sexual, ¿no? Hay que buscar a alguien que sepa del tema. Ahora, pero hay otro tema relacionado a esta actividad, y es la persona como tal, sus limitaciones, por ejemplo, para asumir funciones de liderazgo, cuando no tienen un tema de orden personal resuelto, cuando no tienen un tema de seguridad personal, de asertividad. Ustedes también apoyan esos procesos. Alguien, por ejemplo, mira, yo como periodista necesito que alguien me ayude. Bueno, ese es precisamente el ámbito del coaching personal. Se trata de eso. Todos estamos desafiados por la vida de distintas maneras. La vida nos desafía, bien sea por nuestro campo laboral o porque acometemos nuevas responsabilidades o porque emprendemos un nuevo proyecto o porque simplemente no hallo cómo comunicarme con mi pareja. Hace un rato hablábamos de esto. No logro que me escuche, no logro que me entienda. No sé qué hacer con mi hijo que está muy rebelde, por ejemplo. O sea, la vida nos desafía constantemente y nos damos cuenta en muchos ámbitos que los repertorios que tenemos para actuar no nos producen los resultados que necesitamos. ¿Quiénes se pueden inscribir? ¿Es necesario ser profesional? ¿No es necesario? ¿Cuáles son los requisitos para participar en el proceso de formación de coach? Mira, el principal requisito desde nuestro punto de vista es sentir el llamado. ¿Okay? Y este sentir el llamado tiene que ver con algo que se siente en el corazón y en las tripas. Nosotros a veces estamos muy duchos en comprometernos con la cabeza y poco con el corazón. El llamado al servicio, el llamado a
revisiones profundas de nuestra forma de ser y de vivir, porque el coaching no es una herramienta que tú aprendes como aprendes otra cosa. El coach surge en un proceso de aprendizaje. Y bueno, se necesitan suficiencias lectoras, porque se lee bastante, se necesita acceso a la tecnología, a páginas web, a la web, porque hay un espacio virtual de aprendizaje. Pero en realidad, si tú sientes el llamado del programa, nosotros te lo facilitamos. Hay tantos programas como personas se inscriben en él. Cada uno tiene un proceso distinto. Cada uno adapta la formación a lo que él necesita, a lo que quiera, a la inquietud que tiene. En realidad, la vive de una manera diferente. Hay experiencias que son compartidas, las presenciales, que son hitos dentro del programa. Cada uno de esos niveles arranca con una conferencia de 2 días intensivas que son presenciales y son experienciales. Es lo que no puedes leer, es lo que no te puedo contar, es lo que tienes que vivir. Claro. ¿Okay? Eso lo comparten todos los estudiantes. Pero luego hay toda una gama de experiencias y hay un espacio virtual de aprendizaje, hay un equipo de coaches que acompañan el proceso de cada estudiante durante un año. Así que cada estudiante en verdad vive un proceso diferente. ¿Hay cursos a distancia o en línea? Pregunta MEGB. ¿Sí? Muchas veces me lo han pedido. Me han pedido cursos que sean totalmente a distancia y totalmente en línea. Buena parte del programa está en línea y a distancia. Pero hay un aspecto de la formación que requiere presencia. Por ejemplo. Hay cosas que no pueden escribirse. Tienen que vivenciarse. Entonces, hay un aspecto de la formación que es muy vivencial, que requiere que compartamos, pues, ¿no? Que no he podido... ¿Cuánto tiempo dura la formación del coach? ¿En cuánto tiempo uno se puede hacer coach? Un año. Un año. ¿Es suficiente? En un año adquieres las competencias más básicas y puedes comenzar a andar bajo supervisión. A consultar y bajo cliente, supervisión. ¿verdad? Ahora, tengo entendido que la actividad o esta disciplina ya en otros países ha alcanzado rango incluso universitario, que están creando universidades para coach, ¿no? Sí, el coaching, ¿no? Sí, incluso aquí algunas instituciones educativas han empezado a incursionar en el ámbito del coaching. A mi manera de ver, requiere que también innoven en la manera de enseñar, porque cuando lo que estás haciendo no es solo cognitivo, sino que aparecen los espacios emocionales, aparece la corporalidad, aparece todo este tema de la resonancia con el otro y lo que llamamos el ámbito de la espiritualidad, el ámbito del respeto, de la legitimidad del otro. Los espacios de aprendizaje son distintos a sentarte en un pupitre. ¿El coaching político existe? Existe, claro. Y es que la política es un espacio de constantes desafíos, independientemente de la postura desde la cual la ejerzas. Y la política además es un espacio de servicio también. Por supuesto. Ahora, ¿cuáles serían los pasos que un coach pudiera dar para lograr que los dos polos se sienten y se identifiquen, se reconozcan y puedan de esa relación de reconocimiento sacar algo positivo para el país? Bueno, lo primero es facilitar la asunción de la responsabilidad. No la del coach, la del que solicita el permiso, el servicio. ¿Okay? Porque solo el que se hace responsable tiene poder. Solo el que se hace responsable de lo que está ocasionando puede transformarlo. Entonces, lo primero es que hay que facilitar este espacio en donde yo le echo la culpa al otro de lo que ocurre, sino que comienzo a serme responsable de lo que a mí me corresponde. Eso es lo primero ese es el primer trabajo.